Vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos llamado Fe Victoriosa. We will continue now with our series of sermons that we've called Victorious Faith. Hemos estado estudiando el libro de Josué, que es un libro de batallas. We've been studying the book of Joshua, which is a book of battles, y donde vemos la historia del pueblo de Israel y cómo ellos tomaron posesión de la tierra que Dios les había prometido. This is a book where we see the story of the people of Israel and how they take possession of the land that God had promised them. Aunque es un libro histórico, but even though it's a historical book, las historias de este libro y las lecciones que encontramos ahí las podemos aplicar a nuestra vida. The lessons of this book, we can apply them to our lives y nos pueden ayudar a vivir una vida victoriosa, and they can also help us to live a victorious life. El día de hoy vamos a ver la continuación del capítulo 11. We're going to continue in chapter 11, que comenzamos a ver en el último sermón y vamos a continuar leyendo desde el verso 18. We're going to continue reading from verse 18. Josué 11:18 dice: durante mucho tiempo estuvo Josué en guerra con estos reyes. Joshua made war a long time with all those kings. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que habitaban en Gabaón. Todas las tomaron por fuerza. There was no city that made peace with the children of Israel except the Hivites, the inhabitants of Gibeon. All the others they took in battle. Porque de Jehová provenía que endurecieran su corazón para que opusieran resistencia a Israel, a fin de exterminarlos sin misericordia, y fueran así aniquilados como Jehová lo había mandado a Moisés. For it was of the Lord to harden their hearts that they should come against Israel in battle, that he might utterly destroy them, and that they might receive no mercy, but that he might destroy them as the Lord had commanded Moses. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Lord, I thank you for your word. Te pido, Señor, que tú uses mi vida, usa mis labios en este momento para hablar, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Use me, Lord, to speak the message that you have for each and every one of us. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. Amen. Hermanos, el libro de Josué es un libro muy extenso en varios detalles de la conquista de Canaán. The book of Joshua is a book that is very extensive in a few details of the conquest of Canaan. Son 24 capítulos llenos de información. It's 24 chapters full of information y aproximadamente cubren 28 años de la vida de Josué. It covers about 28 years of the life of Joshua, donde Josué estuvo como líder del pueblo de Israel, where Joshua was the leader of the people of Israel. Los primeros 5 capítulos hablan de la preparación del pueblo para pelear y para tomar la tierra, para conquistar la tierra. Nos hablan de cómo cruzaron el río Jordán y nos dan otros detalles acerca de cómo Dios preparó al pueblo para conquistar. The first 5 chapters speaks to us about the preparation, how God prepared the people to conquer. No es hasta el capítulo 5 que vemos la primera batalla. It's not until chapter 5 that we see the first battle y vemos cómo ellos tomaron la primera ciudad, que es Jericó. And there we see how they took the first city, which was Jericho. Después en el capítulo 8 vimos la destrucción de Ai, después de haber sido derrotados por este mismo pueblo. In chapter 8 we see how the destruction of Ai, how they defeated finally Ai after they themselves were defeated by them. En el capítulo 10 vimos cómo ahora Josué y el pueblo de Israel toman las ciudades del sur
Y de una manera milagrosa, sucede que Josué le dice al sol que se pare y a la luna que se detengan, y sucede un grande milagro. We see in chapter 10 a great miracle how God gave Joshua the ability to tell the sun to just stop, and the sun just stopped, and the moon just stayed in place at the same time in order for them to defeat all of the kings of the south. Esta fue para que ellos pudieran destruir a los reyes en el sur. Ahora aquí en el capítulo 11, comenzamos la semana pasada a ver cómo Josué directamente se lanzó a pelear en contra de los reyes ahora del norte. We see how in chapter 11 now Joshua just went for it. He went to fight against the kings of the north. Y como Dios ahora les da la victoria nuevamente. And we see how God once again gives him the victory. El resto del libro, the rest of the book, que son los capítulos del 12 en adelante, which are chapters 12 and on, nos hablan mayormente de la repartición de la tierra prometida. It will speak to us how Joshua gave out the promised land, y el establecimiento de cada tribu y de cada familia, and also the settlement of every tribe and every family. El libro de Josué también describe las fronteras bíblicas que fueron establecidas en la tierra de Israel. The book of Joshua will also speak to us about the boundaries that were given to the people of Israel. En realidad, de los 24 capítulos, parece que solamente 4 de ellos son dedicados a darnos la historia o los detalles acerca de las grandes batallas. In reality, only of the 24 chapters, 4 of them are dedicated to give us the history and details about the battles that were fought. Y aunque no nos da mucha información acerca de todas las batallas que peleó Josué, even though we don't have a lot of information about all the battles that Joshua fought, parece en realidad que la guerra fue muy corta. It might seem that the war was very short, pero se cree que Josué y el pueblo de Israel estuvieron batallando, estuvieron peleando, estuvieron en guerra por aproximadamente 7 años para poder conquistar toda la tierra prometida. But Joshua and the people of Israel were in war for approximately 7 years in order to be able to conquer the whole promised land. Y aquí mismo nos confirma en el verso 18, and here we see in verse 18, dice, durante mucho tiempo estuvo Josué en guerra con estos reyes. It says that Joshua made war a long time with all of those kings. Y luego el 19 dice, no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel. And verse 19 tells us something important. It says that there was no city that made peace with the children of Israel. Por 7 años no hubo descanso para los guerreros de Israel. For 7 years there was no rest for the warriors of Israel. Y no bajaron la guardia. Ellos tuvieron que pelear hasta que derrotaran completamente a sus enemigos. They did not put their guard down. They had to fight until they completely destroyed their enemies. Hasta que conquistaron toda la tierra. Until they were able to conquer the whole land. Y el verso 20 dice por qué. And verse 20 tells us why. Porque de Jehová provenía que endurecieran su corazón para que opusieran resistencia a Israel a fin de exterminarlos sin misericordia y fueran así aniquilados como Jehová lo había mandado a Moisés. For it was the Lord that hardened their hearts that they should come against Israel in battle, that he might utterly destroy them, and that they might receive no mercy, but that he might destroy them as the Lord had commanded Moses. El corazón de los habitantes de Canaán fue endurecido por Dios. Se endureció en contra de Israel. The hearts of the inhabitants of Canaan was hardened. Y Josué y el pueblo no tuvieron otra opción más que salir y pelear y vencerlos completamente. And Joshua had no option but to fight. The people of Israel had no option but to go out and fight and to defeat them completely.
Parece ser algo cruel cuando lo leemos, ¿verdad? Así solamente este pasaje. It might seem like something cruel when we just read this passage. Pero yo quiero recordarles que la gente que habitaba en la tierra de Canaán, era gente que había rechazado completamente al Dios verdadero. But I want to remind you that the inhabitants of Canaan, these were people that had rejected completely the one and true God. Era gente que era despiadada, que hacía todo tipo de abominación en contra de Dios. These were heartless people that did every kind of abomination against God. Y se habían hecho ellos mismos ídolos, a los cuales hacían rituales y sacrificaban hasta sus propios hijos. And they had made to themselves idols to which they had rituals, and they sacrificed even their own children. Dios necesitaba limpiar completamente esa tierra. God needed to cleanse that land completely para que su pueblo que es santo pudiera habitar en él, so that his people, which is a holy people, can inhabit the land. Hermanos, igualmente Dios necesita limpiar nuestra vida de toda inmundicia. In that same way, God needs to cleanse our lives of all worldliness. Él necesita limpiar nuestra vida de hábitos, de deseos, de adicciones que se oponen a la voluntad de Dios. He wants to cleanse us of bad habits, desires, and addictions that go against the will of God. Y esto en nuestra vida causa una lucha. And this in our life will cause a battle, una lucha constante dentro de nuestro corazón, a constant battle in our hearts. Porque nuestra carne y nuestros deseos se oponen completamente siempre a la voluntad de Dios. Because our desires and our flesh will always oppose the will of God. Tenemos que saber y entender cada uno de nosotros, hermanos. We all need to understand que nuestra vida es una batalla constante. That our life is a constant battle. Cada uno de nosotros estamos en medio de la guerra más importante de nuestra vida. We are all in the middle of the most important battle of our lives. Esta guerra no se gana con fuerza ni con poder físico. You cannot win this battle by force or by physical power, ni con argumentos humanos, or even with human arguments. Por más que nuestro hogar parezca como que si fuera el campo de batalla, no lo es. Even though it might seem like your house is the battleground, it's not really. La batalla está en tu vida y en tu corazón. Amen. The battle is in your heart. Pablo nos recuerda en su carta a los Filipenses. Paul will remind us in his letter to the Philippians, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, for we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. But against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Como creyentes tenemos que saber, as believers we need to know, que nuestro enemigo no es una persona. That our enemy is not a person. Tu esposo no es tu enemigo. Your husband is not your enemy. Tus hijos no son tus enemigos. Tus vecinos no son tus enemigos. Your children are not your enemies. Your neighbors are not your enemies. Esta es una guerra que tenemos que pelear. This is a war that we need to fight. Nuestra guerra tampoco es en contra de la pandemia, aunque algunos piensan así. Our war is not even against this pandemic, even though it might seem like it. Nuestra guerra tampoco es en contra de sistemas políticos. Our war is not against political systems. Me da tristeza, hermanos, como muchos cristianos usan el nombre de Dios para querer avanzar sus ideologías terrenales. It is sad to see how many Christians use the name of God to try to move forward with their own ideologies, their worldly ideologies. En una ocasión, en medio de la guerra civil que sucedió en Estados Unidos, at one time,
during the Civil War in the United States. El país estaba muy dividido. The country was very divided. Estaban los del norte contra los del sur. It was the north against the south. Y le hicieron esta pregunta al presidente Abraham Lincoln, and they did a question. They asked a question to Abraham Lincoln. Preguntaron si él estaba seguro que Dios estaba con los del norte o si podría Dios estar con los del sur. They asked him if he was sure that God was with the people of the north or could God be with the people of the south. Y su respuesta es algo hermoso, and his answer is just great. Él dijo, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación es estar al lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón. He said, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side, for God is always right. Que es triste, hermanos, es ver tantos creyentes tan envueltos en tantas polémicas. It is sad to see so many believers involved in so many controversies. Polémicas de las cuales ni ellos mismos están bien informados. Controversies that they're not even well informed themselves. Y promueven más sus ideologías y a los políticos que la verdad de la palabra de Dios. And they promote their ideologies and other politicians more than the truth of the Word of God. Usted y yo debemos de siempre estar al lado de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. We need to be on the side of truth, and the truth is the Word of God. Hermanos, por más que yo amo este país y que está lleno de tantas oportunidades, as much as I love this country full of so many opportunities, un país libre, a free country, y aprecio los valores que establecieron los fundadores de este grande país, and I appreciate the values that were established in this great country. Como creyente cristiano, yo tengo que saber que el reino de Dios no es de este mundo. As a believer, I need to know that the kingdom of God is not of this world. Dios no nos llamó a asaltar gobiernos políticos. God did not call us to storm against the government, y ni a enfocar todo nuestro esfuerzo a tratar de cambiar sistemas estatales. God did not call us to focus our attention to try to change these political systems. Dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. For the kingdom of God is not eating or drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Jesucristo vino a establecer este reino en la tierra. Jesus Christ came to establish this kingdom. Pero no es un reino terrenal. But it is not a worldly kingdom. Es un reino celestial. It is a heavenly kingdom. Y cuando el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de pelear por sus propios derechos, Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. And when Jesus Christ himself had the opportunity to fight for his own rights, he said this, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. Jesús tenía y él sigue teniendo todo el poder para derribar cualquier reino. Christ had and has all of the power to defeat any worldly kingdom. Y Él lo haría aquí en Estados Unidos si esa fuera su voluntad. And He would do it here in the United States if that was His will. Pero el reino de Dios no es y nunca va a ser un reino humano. But the kingdom of God is not and will never be a human kingdom, sino un reino celestial, donde el único rey y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo.
A heavenly kingdom where the only king is our Lord Jesus Christ. Nuestra guerra no es una guerra física ni externa, sino que es interna primeramente. Our battles are not physical battles. They're not external battles. They are internal battles first. Hay que luchar por mantenernos limpios, por mantenernos puros delante de Dios. We need to fight, we need to struggle to keep ourselves clean and pure before God. Y aunque a veces nos puede costar esfuerzo y a veces hasta dolor, esto es lo que hacemos para que Dios, que es un Dios santo, pueda habitar dentro de nuestro corazón. But even though it might be painful sometimes, and it takes effort and sacrifice, this is what we do as God's people so that our God, a God who is holy, can live inside of us. La invitación para todos nosotros es que nos unamos al reino de Dios, que nos aliemos con el reino de Dios. The invitation for all of us is that we could become allies with the kingdom of God, that we unite with the kingdom of God. Que seamos parte de los verdaderos valientes que luchan por la justicia, que luchan por la paz y luchan por el gozo. That we become part of the true warriors that fight for justice, joy, and peace. Esto solamente lo recibimos, hermanos, cuando nos rendimos, nos ponemos de rodillas delante de Dios, que es el Dios todopoderoso. We can only accomplish this by getting on our knees and surrendering to our God, which is an all-powerful God. Dice su palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Josué tuvo que pelear batallas físicas para conquistar una promesa material, una promesa física. Joshua had to fight physical battles in order to conquer material things, physical things. Nosotros tenemos que pelear batallas espirituales para retomar promesas espirituales que Dios tiene para nosotros. We as Christians need to fight spiritual battles in order to take possession of spiritual promises that God has for us. Dice nuevamente, durante mucho tiempo estuvo Josué en guerra con estos reyes. Once again in verse 18 says that Joshua made war for a long time with these kings. Nuestra lucha como creyentes es una lucha constante. Our battle as believers is a constant battle. Y a veces es fuerte y a veces es más fuerte. And sometimes it's a strong battle and sometimes it's a stronger battle. Pero nunca se termina, but it never ends. Pablo le ordena a Timoteo en su primera carta diciendo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que milites por ellas la buena milicia, que pelees la buena batalla. Paul told Timothy, I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you wage a good warfare. Que pelees una buena batalla. Y para que quedara muy claro en la mente de Timoteo esta realidad de esta guerra, and so that it could become very clear in his mind, in the mind of Timothy, the fact that he was in a war. En su segunda carta le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. He tells them, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Nosotros somos soldados de Jesucristo. We are soldiers of Jesus Christ. Y como soldados, como creyentes, luchamos primeramente por establecer el reino de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. And as believers, we fight.
we strive in order to establish the kingdom of God in our hearts and in our minds. Y después luchamos por expandir este mismo reino en los corazones de las personas que están a nuestro alrededor. And we also fight and we struggle to expand the kingdom of God amongst the people that are around us. No podemos, hermanos, extender este reino al cual pertenecemos primero, sin primeramente pelear las batallas en nuestra vida que luchan contra nuestra carne. We cannot win this battle and expand this kingdom if we don't fight the battles on our own heart first. Tenemos que pelear las batallas con nuestra propia carne. We need to fight the battles against our own flesh first. Porque dentro de nosotros está, hermanos, incrustado el querer hacer el mal. Because in our hearts is embedded the desire to do wrong, to do evil. Romanos 7:18 dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Paul says this in Romans chapter 7 verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will the present with me, but how to perform what is good I do not find. Y el verso 19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. He says, for the good that I will, I do not do. I do not do. But the evil I will not do, I practice. Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Now if I do what I will not do, it is no longer I who do it, but the sin that dwells in me. Luego concluye, dice, y así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. I find then a law that evil is present within me, he says, the one who wills to do good. Por naturaleza, hermanos, nuestros deseos y nuestros pensamientos siempre nos van a alejar de la voluntad de Dios. It is by nature that our own desires and our own thoughts will always lead us away from the will of God. Y usted y yo tenemos que luchar, and we need to fight, we need to struggle. Tenemos que luchar diariamente por mantenernos firmes delante de Dios. We need to struggle to stand firm before God. No podemos ganar esta guerra si solamente alimentamos nuestros deseos carnales. We cannot win this battle if we only feed our earthly and worldly desires. Tenemos que fortalecer al hombre que está en el interior. We need to strengthen the inward man. ¿Cómo hacemos esto? Alimentándolo. How do we do this? We feed the inward man. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. With the word of God. Leyendo, estudiando, meditando, escuchando, meditando en la palabra y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida diaria. We should read, we should study, we should meditate, we should listen to the word of God, we should memorize the word of God, we should apply the word of God every day. Todos los días necesitamos, hermanos, meternos a la palabra de Dios. We need to go into the word of God. Conectándonos los miércoles a las 7:30 para escuchar la palabra de Dios. By connecting at 7:30 on Wednesday to hear the word of God. Estableciendo en nuestra vida una vida de oración y ayuno como una práctica y disciplina en nuestra vida espiritual. By establishing a life of prayer and fasting as a discipline in our spiritual life. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sí es una lucha constante. Our battle is a constant battle. Y tenemos que estar listos, usted y yo, para pelear
si queremos tener la victoria. And we need to be ready to fight if we want to have this victory. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and lost my place here. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hermano, un soldado que es débil fácilmente es vencido y fácilmente es derrotado. Se acobarda fácilmente por el temor de no perder su vida o ser herido. A weak soldier is easily defeated, and he will cower before fear. Pero un soldado fuerte y un soldado que es valiente pelea no solamente por su propia vida, sino por algo que considera que es más grande que su propia vida. En los libros históricos de cada país, en the books of history of every country, siempre resaltan ciertos personajes que estuvieron dispuestos a ir más allá de su deber. A estos personajes se les llaman héroes. There's always certain characters, certain people that were willing to go further than their normal duty, and we call these people heroes. Los héroes son personas que comúnmente están dispuestos a arriesgar su propia vida porque consideran que su propia vida es menos valiosa que la causa que ellos están peleando. A hero is somebody that is willing to risk their own life because a hero considers his own life less valuable than the cause which he is fighting. Hermanos, el llamado para ti, el llamado para mí, el llamado para cada creyente es que no nos conformemos con una vida simple, una vida confortable, una vida egoísta. The call for each and every one of us is that we do not conform to a simple Christian life, a comfortable Christian life, a selfish Christian life, sino que usted y yo estemos dispuestos a ir más allá de lo normal, but that we are willing to go further than the normal. Y esto es por el bien, no solamente de nosotros, sino por el bien de los demás que están a nuestro alrededor. But this is not only for our own good, but for the good of everyone that is around us. El apóstol Pablo consideraba su vida como algo menos importante que la causa de Cristo. The apostle Paul considered his own life as something less important than the cause of Christ. Y él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And he said, for to me to live is Christ and to die is gain. Él veía la causa de Cristo más importante que su propia vida. He saw the cause of Christ as something more important than his own life. Y un privilegio era para él poder sufrir y padecer por esta causa. And it was a privilege for him to be able to suffer for this cause. Y no solo él, sino que él escribe en su carta, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él.
And he says, for to you it has been given and granted on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for his sake. Pablo miraba como un privilegio sufrir por Cristo. He saw it as a privilege to suffer for Christ. Cuando nos enfocamos, hermanos, en nuestra propia vida, nuestros sufrimientos, nuestros deseos, nuestras tristezas, nuestras angustias, todo lo que tenemos y lo que no tenemos, esto nos lleva a vivir una vida egoísta que no tiene mucho propósito. When we focus our lives on our own needs and what we have, what we don't have, our sufferings, our desires, our sadness, this will only lead us to live a selfish life with very little purpose. Pero cuando enfocamos usted y yo nuestra vida hacia la causa de Cristo, la vida tiene más sentido y podemos vivir una vida más realizada. But when we focus our life to the cause of Christ, then life makes more sense and we live a more fulfilled life in Christ. Cada uno de nosotros ahora tenemos la oportunidad de pelear esta batalla. We each have in front of us the opportunity to fight this battle. Pero no solamente pelear por nosotros mismos, but not only to fight this battle for ourselves, sino pelear esta batalla por todas las personas que nos rodean. But to fight this battle for all of the people that are around us. De una manera que llegue la bendición y la salvación de Dios a la vida de cada persona que está alrededor de nosotros. In a way that his salvation and blessing will come to each life of the person that is around us. El día de hoy, Dios está haciendo este llamado a pelear, hermanos, pero no con la persona que tiene allá a su lado en este momento. God is calling us to fight, but not with the person that is next to you right now. Dios quiere que peleemos esta batalla y que enfoquemos nuestra atención hacia afuera. God would like for us to fight this battle and to focus our attention to the outside, y que no solamente pensemos en nosotros mismos, and that we not only think about ourselves, sino que ahora hagamos esta pelea, ahora luchemos por nuestros hijos, but that we fight for our children, peleamos por nuestros padres, peleemos por nuestros vecinos y todo aquel que necesita escuchar este mensaje de salvación, and that we fight for everyone that needs to hear this message of salvation. Vamos a pelear, diga, vamos a pelear. We're going to fight. Y vamos a ganar en el nombre de Cristo. And we're going to win in the name of Christ. Ahora en el último verso dice así: conquistó pues Josué toda la tierra. And in the last verse it says, so Joshua took the whole land. Conquistó toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó a los israelitas como herencia conforme a su distribución por tribus. Y la tierra descansó finalmente de la guerra. So he took the whole land according to all that the Lord had said to Moses, and Joshua gave it as an inheritance to Israel, according to their divisions by their tribes. Then the land rested from war. La promesa de Dios para todo aquel que se anima a luchar por esta causa es una vida plena y una vida cumplida. The promise of God for any of us that might dare to fight this battle is a fulfilled life in Christ. Las riquezas que Dios te promete, las riquezas que Dios me promete a mí, no son terrenales, son celestiales. The richness that God promises us are not worldly richness. They are heavenly. El gozo, la paz, el contentamiento, no lo puedes comprar,
ni con todo el oro del mundo. Joy, peace, happiness you cannot buy with all the gold of the world. Pero Dios te ofrece esto si estás dispuesto a darlo todo tú por Él. But God will give you this promise if you are willing to give it all for Him. Si estás dispuesto, hermano, cualquiera que me escucha, a rendirte delante de los pies de Cristo. If you are willing to surrender your whole life before God. En conclusión, una fe, hermanos, victoriosa se hace evidente cuando confiamos en Dios completamente. A victorious life, a victorious faith is evident in our life when we trust God completely. Cuando somos llenos del poder de su Espíritu Santo, where we are filled with the power of His Holy Spirit, y su poder, y con su poder, ahora tomamos control de nuestra vida y de nuestras emociones. And it is through His power, the power of the Holy Spirit, that we take control of our lives and our emotions. O sea que ahora el celo ya no controla la manera en que actuamos hacia los demás. Jealousy should no longer control the way that we act towards other people. El resentimiento y el odio ya no nos mantiene aislados de las demás personas. Resentment will not isolate us from the rest of the people. Ahora la soledad ya no reina en nuestra mente. Loneliness should not rule in our minds. Porque el Señor dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. For the word of God says, the Lord is my shepherd, I shall not want. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que si tengo a Dios a mi lado, lo tengo todo. That if I have God on my side, I have it all. El temor no domina nuestros pasos. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fear no longer dominates our walk. Y las enfermedades, los dolores, los sufrimientos no determinan nuestra alegría y nuestro gozo. And sickness and suffering will no longer determine whether we are happy or not. Porque ahora entiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza. Because I understand that the joy of the Lord is my strength. Las luchas, las pruebas no me afligen, porque en Cristo ahora he encontrado la verdadera paz. The struggles of the world will not afflict me because I have peace in Christ. Hermanos, ya no somos y no debemos de ser esclavos de nuestras emociones. We should not be slaves of our emotions, porque confiamos en un Dios y sus promesas, because we believe and trust in God and His promises. Y aunque ahorita tenga que sufrir un poco, y aunque ahorita tengo que batallar un poco, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. And even though I may suffer for a bit, even though I may struggle right now for a bit, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which we shall be revealed to us. Aleluya. Aunque a veces tenemos que sufrir, y aunque tenemos que batallar, even though we need to suffer sometimes and we need to struggle sometimes, caminar por fe es caminar con seguridad. To walk by faith means walk with security. Dios te quiere dar esta confianza. God wants to give you this trust and this security. Solamente Él lo puede hacer en tu vida. Only He can do it. Solamente Dios te puede dar paz. Aunque todo a tu alrededor es un caos. Only God can give you peace. Even though the world around you is chaos. Solo Dios te puede dar gozo. Aunque parezca que todo debe ser tristeza. Only God can give you joy when it seems that everything should be sadness.
Dios promete estar contigo. God promises to be with you. Si nosotros estamos dispuestos a pelear, si estamos dispuestos a luchar, if only you are willing to fight. Hermanos, vamos a pelear y vamos a ganar. We are going to battle and we are going to win. ¿Sabe por qué estoy seguro de esto? Porque Dios está a nuestro lado. You know why I'm so sure of this? Because God is on our side. Y si podemos tener esta confianza, podemos vivir una vida plena, una vida victoriosa en Cristo Jesús. And if we can only trust God this way, we can live a fulfilled and happy life by Jesus Christ, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Lord, I thank you for this word. Entendemos que la vida, Señor, es una guerra, es una batalla. We understand that life is a battle. Pero en este momento ponemos toda nuestra vida en tus manos. But at this time we put all of our lives in your hands. Entendemos, Señor, que contigo podemos ganar. We understand that if we have you, we can win. Y sin ti, Señor, estamos derrotados. But without you, Lord, we are defeated. Queremos, Señor, y en este momento retomamos esta promesa que tú nos das a través de tu palabra. We take a hold of this promise that you have given us through your word. Y reclamamos, Señor, todo aquello que tal vez hemos perdido en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Amén.